Bien, amigos y amigas, estamos en Provincial TV. Hacemos un alto a nuestras transmisiones normales para ir con nuestro departamento de prensa, porque hoy día tenemos una invitada especial. Ha querido estar con nosotros, muy cercana también, por supuesto, a ustedes, y una autoridad provincial de la educación importantísima, sobre todo para la familia. Vamos a conversar temas que son importantes y relevantes porque son sus hijos los que están directamente vinculados, ¿cierto?, con este sector que ella como autoridad maneja acá en la provincia del Biobío. Estamos con la señorita Rosemary Sánchez, quien ha querido gentilmente venir al canal para tener un vínculo directo con ustedes, representante, por supuesto, de este gobierno, y que de alguna manera también viene un poco a contarnos cómo fue el proceso del año anterior y los proyectos más relevantes para este inicio de año también. Y hoy día pues la tenemos presente acá, así que muchas gracias por estar acá y un saludo muy cordial. Y feliz año, pues ya que estamos comenzando recién el año. Primero, gracias por invitarme. Segundo, saludar a toda la comunidad de padres, madres o cuidadores de nuestros niños, niñas y adolescentes de la provincia del Biobío y establecer siempre estos lazos de comunicación con la ciudadanía, porque como bien señalaste tú, educación es un tema que nos compete a todos y en donde todos tenemos derechos y también deberes y ciertas también obligaciones que nos permiten desarrollar que nuestros niños y adolescentes puedan lograr los aprendizajes en buenos entornos escolares. Perfecto. Bueno, vamos a ir un poquito conceptualizando primero lo que ella, el rol de ella, para que usted vaya conociendo también y se interiorice lo que es esto de ser autoridad provincial a nivel educacional. Cuando hablamos de su cargo, hablamos que usted no solo está dirigida a las universidades, a la enseñanza media, a la básica, también tiene que ver con los jardines infantiles, ¿o no? Sí, jardines, sala cuna, BTF, todo donde el sistema lo comprendemos más o menos de los 6 meses o finalmente cuando los bebés ingresan a un sistema de cuidado, de protección y de desarrollo y fortalecimiento de su habilidad, hasta los estudiantes que egresan de la enseñanza media, y también tenemos vínculos con la Subsecretaría de Educación Superior, con la Subsecretaría de Educación Parvularia, pero el ente rector, el que organiza el proceso, es el Ministerio de Educación. Bueno, esta pregunta era muy importante para comenzar, ¿cierto?, esta entrevista, porque cuando ella habla, ¿cierto?, desde los 6 años hacia arriba y tal vez en algún momento también menores, estamos hablando de un proceso de desarrollo que es donde entran los principios, los valores, la educación, el concepto de hombre, el concepto de niña del día de mañana. Desde niño se va, ¿cierto?, esta piedra sin pulir, se va puliendo en la educación para llegar a ser un técnico, un profesional o cumplir un oficio que no solo tiene que ver con los conocimientos del oficio o de la profesión, sino también con todos los valores que esto converge, ¿cierto?, en una sociedad como la que tenemos el día de hoy. Es muy importante entonces, y además quiero agregar que un plus que es muy importante, que a veces tampoco se considera y es muy valioso, y es que los papás en los tiempos de hoy salen muy temprano en la mañana, llegan en la noche y la fuerza, el motor de los niños para el desarrollo está fundamentalmente en los colegios. Entonces el rol de ustedes es muy importante. Sin duda, pues no solo los niños aprenden en nuestras escuelas, también hacen vida, están bien cuidados, están en ambientes donde ellos desarrollan todas sus capacidades, o el desarrollo de todas sus habilidades, y en donde los padres, las madres o los cuidadores nos confían a sus queridas vidas, sus queridos hijas e hijas, y los colegios deben responder a un desarrollo sano e integral de estos niños. Así es. Bueno, usted la ve a través de las cámaras, muy linda ella, muy jovencita. Nos faltará que diga, ¡ay, qué jovencita que! Hoy día también va al hospital y hay puros médicos jóvenes, pero usted, un poquito de su trayectoria, es profesional, ¿de qué área? Tiene, bueno, también cursos anexos. Cuéntenos un poquito de eso para que la gente esté tranquila también que nuestra autoridad está capacitada para estar en ese puesto. Yo soy profesora de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción, bachiller en Humanidades de la misma universidad, 12 años de trabajo en aula, también en el Instituto de Formación Técnica de las Universidades, magíster en Innovación y Evaluación Curricular de la Universidad del Desarrollo y magíster en Gestión y Dirección Escolar de la Universidad Padre Hurtado. Además de un conjunto de diplomados y cursos tanto en formación ciudadana, en educación financiera, en el desarrollo de estrategias de aprendizaje que he podido ir desarrollando para poder ejercer primero la labor del aula, que es la labor fundamental, que es el corazón de la enseñanza, y luego ahora para una labor más bien directiva y también de cómo difundir la política educativa de nuestro presidente Gabriel Boric en nuestra provincia.
Perfecto, ¿ves? Qué mejor currículum que ese, así que esté tranquila con la educación acá en la provincia, pues está muy bien tratada y gestionada. Bien, vamos a entrar un poquito ahora ya más en terreno y vámonos ya que estamos en este año 23, vámonos al año 22. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo más relevante para ustedes como educación el año 22? Lo primero que debemos comentarle a la ciudadanía es que en relación a otros países, nosotros como ministerio entramos con una propuesta, entramos con una política educativa. Algunos otros países entraron y comprendieron la brecha que había finalmente entre estos rezagos de aprendizaje, pero que se fueron manteniendo con la política de los periodos anteriores. En cambio nosotros, con los mismos recursos, con los recursos que nos habíamos legado el gobierno anterior, desarrollamos una política de reactivación integral de aprendizaje en donde diseñamos medidas a corto, mediano y a largo plazo, respondiendo primero que la urgencia era lo más importante, que tenía que ver cómo nuestros niñas y adolescentes iban a retornar a los ambientes escolares, recordando que nuestro país es uno de los que más sostuvo la educación telemática, educación a distancia o educación híbrida. Quizás fuimos uno de los más tardíos en volver a través de esta situación de desconfianza que nos provocó la pandemia, que todavía estamos viviendo, por cierto, sí, claro, y que tenemos que estar más o menos a la comprensión de lo que va pasando en el mundo internacional para ver cómo se nos viene también nuestro año en relación a eso, cómo la autoridad sanitaria que nos dirige a nosotros en los colegios, cuáles son las medidas que pudiésemos tener frente a algún evento que sea distinto a lo que se está viendo hasta el día de hoy. Y frente a eso generamos una política educativa que se llama Seamos Comunidad, donde el foco primero a corto plazo era dar a los ambientes escolares la calma necesaria, focalizar en los estados socioemocionales estudiantes, en la convivencia escolar. Perfecto. Y sobre todo que por primera vez se habla concretamente de la salud mental. Antes pensábamos que las emociones estaban por otro lado y los aprendizajes iban por otro carril. Nosotros creemos como ministerio, creemos como gobierno que no hay aprendizaje si el cerebro no está tranquilo, si el cerebro no... Y es integral, como dice usted muy bien. No, claro, pues no es que se emociona y aprende, no, se emociona a través de los aprendizajes también son favorecedores o no de los estados emocionales que están viviendo. Claro. Entonces nuestros niños llegaron en condiciones distintas porque no se habían visto, no habían tenido gente de su edad, algunos colegios se nos generó harta violencia escolar, entendía que la violencia también es un fenómeno complejo, que no podemos decir que solo lo vamos a tomar de esta forma. La violencia es multifactorial, tiene múltiples dimensiones y también está muy relegado con lo que finalmente vivieron nuestros estudiantes en entornos, en algunos casos deprivados, otros no tanto, donde el alcoholismo, la violencia fue parte también de las vivencias diarias que tuvieron que recibir durante todo el periodo de encierro. Entonces no era de esperarse que nuestros entornos escolares llegaran como si nada hubiese pasado, como que no pasaron 2 años encerrados y retomamos la vida escolar. No, la vida escolar es un contrato. Como bien decía, un contrato Rousseau, un contrato social, en donde los estudiantes a través de la costumbre aprenden las normas, sus deberes, sus obligaciones, también sus derechos, porque estamos en una sociedad de garantía de derechos, que es súper importante plantearlo, pero eso es un aprendizaje que sea diario, que sea cotidiano. Entonces era necesario darle rodaje a nuestra aula, y apoyar a los docentes en elementos de trabajo socioemocional, que tampoco, hay que ser honesto también, a los docentes tampoco se nos enseña en las universidades a cómo trabajar con la salud mental de nuestros estudiantes. Recién ahora creo que las universidades ya están tomando esto porque surge de la urgencia, pero docentes de mi edad, más de mayor edad, la verdad es que las psicologías evolutivas eran como un accesorio finalmente de malla. Se nos preparaban netamente en aspectos cognitivos, de contenido, de disciplina. Al menos yo como profe de historia tuve una fuerte preparación en geografía y en historia universal y historia de Chile. Y pensando que iban a enseñar eso, pensando claro, que eso era lo relevante. Y ahora la pandemia, al menos le agradecemos que pudimos poner que la salud mental es un elemento importante a desarrollar en nuestras aulas. Bueno, como dice usted, bueno, ha tocado bien el tema en términos generales, digamos como persona, de conceptos generales, pero
lo vimos en la campaña a Boric, al presidente, y él fue muy cercano siempre a los niños. Incluso los niños, me acuerdo que le llevaban fotos, dibujos, de lo que ellos querían en la educación a futuro, con el gobierno de él. Después él, increíble, cuando comienza su gobierno, lo primero que hace él es justamente un mensaje a los niños. Siempre ha tenido presente eso, y bueno, ustedes son quienes llevan a la práctica ese pensamiento que él tiene con respecto, ¿cierto?, al crecimiento y a entregarle las herramientas no solo a los niños, sino también a los padres para que esto pueda funcionar bien. Si pudiéramos destacar 2 o 3 temas importantes que ocurrieron el año pasado acá en la provincia del Biobío que son relevantes para la educación, ¿cuáles serían? Desde ese mismo eje, que es el eje de convivencia, salud mental y bienestar socioemocional, nosotros firmamos un acuerdo de trabajo interdisciplinario entre el Servicio de Salud, Seremía Salud más la delegación, en donde fortalecimos capacidades en docentes, en estudiantes, en padres apoderados, en jefes técnicos, en jefes comunales de las 14 comunas, hablando e insertando el tema y estableciendo también el plano normativo que también regula el respeto y garantía hacia los estudiantes. A la par, desde el Ministerio se nos baja una política de atención en crisis, donde una de nuestras comunas es focalizada, no me gusta tanto el término focalizar, sino como primera escuela para desarrollar un fortalecimiento de habilidades en los entornos escolares, en convivencia, que en ese caso fue Los Ángeles, que trabajó con 6 escuelas a la luz y el trabajo con la Universidad de Concepción. Además, otro programa de convivencia en donde se capacitó a docentes y a profesores de nuestras 14 comunas en distintos territorios, en donde hubo 420 profesionales de la educación con 2 talleres, uno presencial y otro online, y ahí lo llevó a cabo la Universidad del Biobío, en donde les permitió a los docentes ya empezar a clarificar ciertos elementos fundamentales para el trabajo. Por lo tanto, atendimos, falta, pues sí. Obvio, siempre va a faltar. Pero para mí es relevante que por fin estos temas fueron eje, estos temas son prioridad. Correcto. En el segundo eje de reactivación integral de aprendizaje se trabajaron aquí provincialmente 3 ferias de literatura, escritura y comunicación, donde como ministerio comprendimos que lo primero que debían desarrollar los estudiantes es la lectura, la escritura y la comunicación, porque son las habilidades basales y transversales de todo el currículum. Un niño que lo lee, que no comprende, que no escribe, no tiene muchas posibilidades de comprender la gran cantidad de asignaturización que tiene nuestro currículum nacional. Además, en el primer tiempo le dimos la flexibilidad horaria a los docentes y estudiantes, en donde acortamos aquellos colegios que tienen JEC para que ya a la 1 o 2 de la tarde estudiasen algunos en su casa o sus profesores estuviesen haciendo trabajo técnico, porque comprendíamos que de 4 horas de educación online a tenerlos todo el día hasta las 5, 6 de la tarde o 4 de la tarde era finalmente un agravante para quienes no comprendían, se dormían, estaban cansados. Aumentaban los estadios de violencia entre ellos, por lo tanto hasta el primer semestre generamos una flexibilidad horaria comprendiendo que no podíamos pensar que aquí no pasó nada. Correcto. Y lo mismo con un currículum, que tenemos un currículum que es contenidista, que tiene una gran cantidad de contenido, y nosotros continuamos con la priorización curricular en donde hay aprendizajes que son nucleares. Y para el próximo año también vamos a continuar con una priorización curricular, pero más bien con una apropiación curricular. ¿Qué quiero decir con esto? Que menos cobertura, pero más profundidad. Perfecto. Es decir, mejores aprendizajes más que cantidad de aprendizaje. Bueno, eso fue lo más relevante del año anterior. Vamos a ir al año que viene también, si hay algunos proyectos, pero estamos en el presente también. Y en el presente hemos visto a través de la televisión nacional, porque esto es un fenómeno nacional, no es local. Obviamente al ser nacional también involucra a lo local. Hemos visto familias completas durmiendo en la noche cerca de un colegio para poder optar. Y uno tiene que hacerse cargo. Siempre cuando uno tiene un cargo como el que usted tiene hay cara y sello. Pero lo bueno de ustedes es que están dando la cara y eso es lo más relevante, porque hay gobiernos que no lo han dado y ustedes sí la están dando en el sentido de orientar a los papás, porque hay muchos que pasan toda la noche esperando para matricular a sus hijos. El otro día
logran ni siquiera matricularlo, sino que una posible espera más cercana a ser matriculado y después... Entonces, ¿cómo ve usted esto? ¿Cuál es su aprendizaje de todo esto? ¿Y qué se está haciendo para poder, de alguna manera, sobrepasar esta situación? Sí, ahí hay unos elementos importantes a considerar y a conversar. Sí, claro. Por ejemplo, también tomando un poco de los elementos relevantes que tuvimos este año, fue el plan de infraestructura. Pudimos responder a la emergencia porque había colegios después de la pandemia que se nos llovían, claro, que no estaban en condiciones, y que tiene que ver un poco con la responsabilización de ciertos municipios frente a las escuelas que tienen a cargo y también los sostenedores. Entonces entramos con un plan de emergencia donde la prioridad era que nuestros niños tuvieran espacio de venir. Pero lo tomo esto porque, por ejemplo, en Comuna de Los Ángeles tenemos un rezago entre una cierta cantidad de estudiantes, por ejemplo, en primer año y medio, y en donde no tenemos probablemente la cobertura completa de colegios que permitan que nuestros estudiantes ingresen. También tenemos otro que hay ciertos colegios que nuestros padres y madres no quieren enviar a sus hijos. Entonces, frente a eso, que es el primer año y medio, que es el problema comunal que tenemos, nosotros acompañados con la Seremi hemos hablado con el jefe DAEM, subrogante de la Comuna de Los Ángeles, también con el alcalde, porque esto no es un problema tampoco nuevo en nuestra comunidad. Correcto. Y estamos estableciendo algunos mecanismos como sobrecupo o excedente que ellos pueden solicitar a la Seremía, donde colegios que tienen mayor cantidad de demanda pudiesen ampliar en un número muy bajo la posibilidad de estudiantes que ingresen a sus aulas. Pero eso aún así nos permitiría mover las listas de registro que tenemos público sobre estudiantes que están esperando. Porque algunos se inscriben en los tres, esperando a ver dónde quedan, entonces se nos va moviendo. Pero quiero decirles que nosotros estamos súper comprometidos con el tema y que ningún niño, niña o adolescente se nos puede quedar fuera, ninguno. Y que nuestros niños tienen que estar en un sistema escolar, en un liceo, donde tengan su horario completo y es a donde tienen que estar. Las modalidades flexibles o EPCA son para estudiantes que con condiciones muy complejas deben abandonar sus estudios y deben iniciarlo de esta forma. Los mayores de edad, por ejemplo, o adultos que pueden regularizar sus estudios. Pero para nosotros es fundamental que todos esos niños ingresen prontamente y tengan su matrícula. Estamos gestionando, estamos intentando dar la forma y estos plazos ya se terminaron algunos en los primeros hasta el 3 de enero y estamos ahí revisando cómo podemos nuevamente mover y que las listas de espera corran y que nuestros estudiantes puedan ser matriculados. Bueno, estamos en una provincia bastante generosa en cuanto al turismo, en cuanto a la geografía, ¿cierto? Tenemos de todo, mar, tenemos campo, tenemos una serie de cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque la educación no solo está en la zona urbana, también tenemos un alto, y yo sé que usted, porque antes de comenzar esta entrevista me decía, Álvaro, pregúntame también con respecto a mis lindos niños del campo que tienen que caminar kilómetros, que tienen con la lluvia ahí soportar, y usted está también muy preocupado del mundo rural. Le dejo las pantallas también para que le hable a esas mamitas que están viendo a través del internet o a través de nuestro canal de televisión este mensaje suyo a la zona rural. Niños muy sacrificados, mamitas muy sacrificadas también. Sí, sí. Y este es un sector rural muy amplio que hay aquí en la provincia. Nuestra provincia estructuralmente es la provincia de la región del Biobío que tiene más comunas y que tiene menos colegios que, por ejemplo, Concepción, pero que nuestros colegios están más dispersos. Claro. Eso significa que tenemos escuelas en condición de aislamiento, escuelas de frontera, escuelas de ruralidad, en donde un estudiante está en condiciones de barrera distinto que un estudiante de la ciudad. Tenemos estudiantes que tienen que caminar para que luego los tome el bus y luego del bus los lleva al colegio. Tenemos estudiantes que por la nieve se pierden un mes de clase. Imagínense. Por situaciones climáticas o de aislamiento. Tenemos estudiantes que tienen que estar internados para poder asistir al colegio más cercano, más local. Nosotros tenemos la prioridad, los conocemos, nuestras escuelas rurales de aislamiento. Desde el Departamento Provincial de Educación también tenemos una perspectiva de ayudar a una comuna que tiene la mayor distancia de estudiantes para poder ingresar y proporcionar también apoyo y fortalecimiento a equipos directivos para que nuestras trayectorias de nuestros niños no sean interrumpidas. Correcto. Es decir, hay que dar justicia educativa y para dar justicia educativa tenemos que dar las condiciones que tienen que ver con la equidad. Entonces para ello tenemos también fondos de transporte rural. Correcto. En donde los municipios estos buses DAEM que vemos, o estos blancos que vemos siempre en el campo. Claro, son de apropiación del sostenedor y que los van pagando con los fondos ministeriales, pero a la par también
también hay otro tipo de fondos que se llama TER, en donde los municipios y sostenedores pueden postular para poder, porque ese fue el gran tema de nuestra comuna, porque bueno, ustedes como bien ciudadanos saben lo que ha subido el combustible, sí, claro. Y también nosotros hemos perdido la conectividad porque muchas de las empresas rurales de movilización han quebrado. Así es. Entonces ya no tenemos 3 o 4 buses, ahora la gente tiene un bus, 2 buses, el que viene a las 8 con los niños, el que se va a las 5 de la tarde probablemente. Entonces eso también ha generado una complejidad en nuestro territorio, en donde también lo hemos puesto, también lo han puesto los alcaldes en conversación de que por la dispersión de nuestra provincia en relación a los establecimientos. Pero los tenemos claros, queremos aportar y queremos dar todas las condiciones para que esos niños y niñas puedan asistir a sus establecimientos. Cuando íbamos a hacer este programa, también bueno, lo promocionábamos, ¿cierto?, a través de los medios de comunicación, y bueno, y algunas autoridades vieron que usted iba a estar acá, y por ahí un alcalde de una comuna me preguntó, ¿ustedes también están preocupados de llevar la educación superior a las comunas adyacentes, que no quede solo acá, porque para los papás, para muchos papás es bastante caro el pagar arriendo o que los niños viajen todos los días, pero también sería bueno a lo mejor no llevar la universidad, porque estamos dando palabras mayores, pero una sede de universidades ya consagrada acá en la capital provincial y desplazarla a través de las comunas, Nacimiento, no sé, Mulchen, Santa Bárbara, no sé. ¿Eso ustedes también lo ven o eso no corresponde a ustedes? No directamente, porque corresponde un poco a los requerimientos de la Subsecretaría de la Educación Superior, pero aquí estamos en relación, el Subsecretario de Educación conversa con la Subsecretaría de Educación Superior y también conversa con la Subsecretaría de Educación Parvularia, porque esto es un proceso. Correcto. O sea, nosotros tenemos que atender a todas las modalidades y darle todas las posibilidades a los estudiantes. Pero aquí tiene que ver un tema con la descentralización. Ya. O sea, eso es fundamental. Para que nosotros podamos, y tiene que ver con la capacidad de la región también, los gobiernos regionales, cómo se mueven frente a esto y cómo una demanda que es propia de una comuna o una localidad pudiésemos llevar. Ahora tenemos el caso del Nacimiento, donde se abre un centro de formación técnica y que va a permitir a los estudiantes no movilizarse, lo que implica disminuir los recursos en locomoción y implica también aumentar las garantías y oportunidades de los estudiantes. Si nosotros como provincia tenemos que dar a conocer nuestra urgencia, tenemos extensos territorios, tenemos territorios de alejamiento en donde nuestros niños no tienen todas las mismas posibilidades para acceder. Entonces tenemos que unificarnos todos, trabajar en conjunto. Correcto. Para que nuestros niños de todo el territorio tengan las mismas posibilidades de acceder a estudios, a centros de formación técnica o al proyecto que ellos decidan tener, pero que no tenga que ver con que no puedo porque hay limitantes, sino que tenga que ver con la decisión del estudiante o de su familia. Así es. Bueno, voy a retroceder un poquito en el tiempo y fíjense que les cuento que hace muchos años atrás un profesor, no como los profesores de ahora que tienen tantos medios, van al extranjero, sacan doctorado, etcétera, como decía usted, sino que era un doctor de muchos años, o sea, un profesor de muchos años atrás, donde la enseñanza era totalmente diferente, pero él logró ser presidente. Estoy hablando de Pedro Aguirre Cerda, que dijo una frase que quedó para el bronce, una frase, esa sí fue escrita con piedra, porque va a ser para toda la vida y siempre la tenemos presente y es educar y gobernar. Y qué importante eso tan simple que es educar y gobernar. Nosotros mismos en este programa, yo realmente le hago algunas preguntas que más que nada, no solo queremos nosotros también solamente informar, también nuestra misión es educar a la comunidad. Y por eso aprovechamos que está usted para importante frase, y está pero completamente vigente. Completamente vigente, soy presidente radical, en donde le toca un periodo de crisis económica. Así fue. Y dijo la posibilidad de sacar adelante o darle desarrollo a este país a través de la educación. Porque cuando yo converso con el Intersector Salud, le digo, bien, si ustedes cuando trabajamos por prevención, sí, súper bien, pero también podíamos trabajar, ellos también están de acuerdo con la promoción. Entonces, están nuestras escuelas, ahí están todas las mismas puntos. Entonces, si usted quiere que su política se dé frutos a largo plazo, pues trabajemos con el primer ciclo básico. Correcto. No nos perdamos. Así es. Bueno, y es tan importante la educación y tan compleja además,
y tan cercana a la familia, que no solo lo decía yo y lo decía nuestra invitada, ¿cierto? Acá nuestra autoridad, primera autoridad provincial de educación, es súper importante también para el sector rural. Fíjense que no solamente existen escuelas aquí en zona urbana como el liceo, el colegio que conocemos habitualmente, también hay escuelas agrícolas, hay escuelas que están llevadas a sectores para que los niños después sigan ejerciendo la labor de los padres en el campo, pero ya con conocimiento, y eso es muy también importante. Sí, sí, pero lo importante también a los padres, me gustaría también hablar de los entornos rurales, padres, madres, que también le dan la posibilidad de libertad de elegir a su hijo, porque nos encontramos con una cosa de la expectativa. Cuando vamos a sectores rurales o sectores indígenas o de mayor aislamiento, nos encontramos que los niños dicen, no, yo tengo que estar aquí porque luego tengo que ayudarle a trabajar a mi papá, a mi mamá. Entonces, comprendemos que las dinámicas familiares y las dinámicas productivas tienden a ser, pero lo que queremos es que ellos también tengan la capacidad de poder elegir y probablemente ya no quiera trabajar en el campo, probablemente quiera estudiar arquitectura, quiera estudiar inglés, quiera ser profesor, quiera ser médico. Y nosotros queremos que tengan la posibilidad de elegir y que ustedes también confíen en la capacidad de sus hijos e hijas en desarrollar un futuro que vaya más allá del territorio, pero también los convencemos de que luego que estudien tienen que volver a su territorio a desarrollar capacidades también. Qué bueno que enganchó, pero preciso con lo que yo le estaba diciendo, pero me captó la idea total y muy linda la respuesta, porque eso es súper importante, que los niños se desarrollen. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, como ya es costumbre, porque también tenemos amigos que nos apoyan, ¿cierto? Y nos ayudan para poder hacer este tipo de entrevistas, programas. Así que vamos a hacer un pequeño corte comercial y luego regresamos para la parte final y también un poco conocer de lo que es, ¿cierto?, estos proyectos que se vienen ahora para este año con respecto a la educación tanto a nivel nacional como también a nivel local. No olvidemos que la autoridad que nos acompaña hoy día también representa al gobierno de Boric y que también hay políticas muy importantes que el presidente, ¿cierto?, ha manifestado, ha expresado y que ustedes son las personas que la llevan a la práctica y en relación directa a ustedes que son la familia. Así que vamos a un pequeño corte comercial y luego ya volvemos profundizando, ¿cierto?, esta materia que es educación y que es vital y trascendental para la familia. Educar es gobernar, nunca lo olvides. Ya estamos de vuelta con Rosemary, que es la jefa provincial de educación, ¿verdad? Y que representa, ¿cierto?, al actual gobierno que preside el señor Boric y que, por supuesto, tiene políticas que están adecuándose, políticas que ya están establecidas para lo que es este proceso educacional en cada una de sus áreas. Recuerde que estamos hablando de la enseñanza superior, enseñanza media, básica y también los niños desde muy corta edad donde ya comienzan a tener sus valores, principios y a educar una forma de vida. La educación es tan importante que muchas veces también va de la mano con no solo el comportamiento, sino también con la personalidad que tiene el niño para enfrentar la vida el día de mañana. Y como lo decíamos hace poco, un presidente que viene de una región, como es el actual presidente que viene de Punta Arenas, porque el día de mañana a lo mejor uno de sus hijos puede ser presidente o tener un cargo importante como el que tiene Rosemary. Rosemary estábamos conversando varias cosas y es importante señalarles que acabamos en este momento, en esta pausa, de conversar con el director del canal, don Héctor Montano, también a quien saludo, que está muy preocupado en este tema de la educación. Y fíjate que ellos conversando muy llanamente, se ha propuesto una alianza entre este canal y la educación de acá. No quiero ser yo, quiero ser que ella lo diga, donde vamos a hacer un vínculo con profesionales para que no solo informemos, sino también eduquemos, porque muchas veces las familias están desorientadas, pero es por falta de información o educación con respecto a este tema. Así que le dejo a usted la palabra para que de esta noticia tan importante como va a ser este ciclo con ustedes, con la educación. Sí, primero antes de dar a conocer, quisiera hablar del, claro, usted dice el presidente, también presidente, o nuestra futura alcaldesa, porque tenemos una provincia donde nuestros 14 alcaldes son hombres, pues, entonces falta el liderazgo femenino y que sus hijas ahí ustedes las deben fortalecer en el liderazgo, porque necesitamos gente que en la toma de decisiones y que esto va a cambiar en la medida que todos nos vinculemos y creamos que la estructura es la forma para poder hacer cambios. Le hablaba a don Aldoño del Canal
Qué bueno sería que antes de comenzar el año escolar yo pudiese venir e invitar a alguna psicóloga del área en donde les diera a ustedes algunos consejos para enfrentar el año escolar con sus hijos, hijas o sus adolescentes, o más bien durante el año de cómo enfrentarse a las distintas desregulaciones emocionales que naturalmente también hacen nuestros adolescentes, o algunos en algunas condiciones un poco más complejas, o hay que estar atentos. Porque es tan importante este trabajo entre los adultos responsables de los niños en nuestros hogares y también de los adultos responsables de nuestros niños en las escuelas, niños y niñas. Entonces estos medios de comunicación son fundamentales porque nos permiten llegar a ustedes y son ustedes también los que toman decisiones que pueden favorecer o en el peor de los casos en algunos momentos pueden perjudicar también el desarrollo de los aprendizajes o el desarrollo de nuestros niños y niñas. Entonces la educación es fundamental para tomar buenas decisiones. Vital, pues. Y fíjate que con la magia de la televisión incluso no solo puede traer invitada a usted aquí al canal, sino también un día nos ponemos de acuerdo con usted y ya cuando usted tenga una visita a un colegio aquí en Los Ángeles y después una visita a un colegio rural, nosotros la acompañamos con las cámaras y la vamos a ver a usted también como esa cosa tan linda en la relación directa con los alumnos que ellos están viviendo día a día. Vamos entonces a lo que se viene para este año, que entiendo que ya tienen proyectos claros a corto y mediano y largo plazo. El día de ayer nuestro presidente Gabriel y nuestro ministro de Educación Marco Antonio nos presentaron un programa de reactivación escolar año 2023, en donde hay 4 elementos clave. El primero y más relevante tiene que ver con el fortalecimiento del aprendizaje, en donde se van a disponer territorialmente en nuestro país más de 20.000 tutores, en donde van a fortalecer y desarrollar capacidades de niños de segundo o cuarto año básico, que tiene que ver con el rezago lector que tenemos. Perfecto. Bien. También tenemos la conformación de redes territoriales, donde más de 1.300 profesionales van a ayudar y aportar a la revinculación educativa. Nosotros provincialmente tenemos un 0.9% de estudiantes que el año pasado no asistieron a los centros educativos y que tenemos que revincularnos, tenemos que saber dónde están y sobre todo aquellos que están en condiciones económicas más deprivadas porque son de mayor urgencia y tiene que ver con el derecho a la educación. Tenemos otros estudiantes que están en modalidad flexible, en donde los padres, madres deciden llevar esta modalidad, pero que están tomando exámenes libres. Perfecto. Aún así, lo fundamental es que nuestros niños conversen y convivan en nuestros entornos escolares. También, y no menor, porque seguimos con la preocupación de nuestros estudiantes de la problemática de salud mental, van a focalizar nuevamente a 100 comunas, a más de 1.200 estudiantes. Y finalmente, y esto sí que es relevante, la conformación, no, todo es muy relevante, pero esto de cómo nos articulamos como país hoy y cómo cohesionamos la urgencia, se creó un consejo escolar para la reactivación educativa donde hay 23 personas, hombres y mujeres de distintos gobiernos, con distintas experiencias, en donde se van a poner de acuerdo y vamos a poder articular con toda la ciudadanía las decisiones del tema educativo. Y qué relevante esto, porque a todos nos preocupa el 1% de estudiantes donde no ingresaron este año en ningún centro educacional. Y es tan importante esta urgencia porque por primera vez el tema educativo cobra la agenda pública. Perfecto. Y más allá de las críticas, para nosotros como gobierno, como ministerio, es como también tomamos esta problemática que parece muy importante para todos y cómo nos vinculamos y que todo el que detecte la problemática también trabaje por una solución. Perfecto. Bueno, me parece trascendente todo el consejo, es muy importante. Yo me gustaría en pocos minutos a ver si usted profundiza un poquito más el tema porque me parece muy relevante eso que acaba usted de decir. Son 23 actores, algunos exministros de Educación, parlamentarios de derecha, parlamentarios de izquierda, gente con experiencia pública y privada, en donde se van, y también padres y apoderados que van a tener un rol importante para ir viendo y la toma de decisiones en relación a cómo reactivamos nuestro sistema educativo. Y que es relevante porque por primera vez se toma como un consejo de la ciudadanía. Correcto. Bueno, cuando hablamos de educación hablamos de la familia y cuando hablamos de la familia, pucha que es grande, es todo, es el todo, porque en realidad no es una parte, es el todo del todo de lo que nosotros vivimos a diario en diferentes áreas. La educación, incluso cuando usted va a comprar pan, y manda al niño, el niño necesita con los deditos a veces, porque es chiquitito, contar cuánta plata lleva y cuánto pan le alcanza, y eso lo aprendió en el colegio. O sea, está en todo la educación, en todo. Pero también hay una educación un poquito que está complicada también, y aquí queremos hacer un llamado. Yo le quiero contar a usted que nosotros tenemos también programas con la PDI, acá en Los Ángeles,
Y hay un vínculo también entre los profesores y colegios con la PDI, en el sentido de que, y este es un llamado a los colegios, yo creo que usted también se va a sumar a este llamado, en el sentido que hacemos un llamado a todos los papitos y a todas las mamás cuando van a buscar o a dejar a los niños y están en el colegio, también a los apoderados, también a los profesores y a los establecimientos educacionales que aún no se han sumado, cuando vean estos caballeros que se transitan o estos jóvenes que transitan alrededor del colegio muy cercano vendiendo droga. Entonces ese es un tema también que no va directamente con la malla curricular de los alumnos, pero que es muy importante también para este fenómeno que está ocurriendo en todo el país del narcotráfico y también acá en la ciudad de Los Ángeles, que no se habla mucho, pero es muy grande, según nos comentaba la PDI. Entonces también yo sé que usted, como mamita o futura mamá, también está preocupada, es mamá. Está preocupada de esto y muchas mamitas también. Yo sé que es bueno que una autoridad del rango que usted tiene también les dé ese mensaje importante, que ellos denuncien esto a las personas cuando vean personas mucho rato cercanas al colegio, gente que uno ya por la vestimenta y por una serie de situaciones ya logra detectar y son personas que van a vender drogas cerca de los colegios. Nosotros no queremos, y el gobierno en estos momentos está en una lucha muy fuerte contra la droga, el presidente, sus ministros, y yo creo que usted también como autoridad del gobierno tiene algo que decir al respecto. En nuestras escuelas y liceos somos súper claros, droga, nada. Correcto. Eso es un delito y estudiante que esté en una situación pues va a ser llevado a la superintendencia y también dispuesto también, porque no puede pasar que en nuestras escuelas se esté vendiendo droga afuera y menos adentro de nuestro establecimiento, y los directivos lo tienen muy claro y cómo vincularnos frente a eso y el apoyo que tenemos con PDI, con Carabineros. Pero también esta batalla por nuestro entorno saludable, y ustedes bien saben el daño que producen las drogas en el cerebro de nuestros niños. Esta la tenemos que dar todos, pues, como bien dice usted, pues, es responsabilidad también nuestra. Hay un teléfono ciudadano, incluso dentro del anonimato, que nos permite identificar quiénes son quiénes son los que están cercanos a nuestros entornos y pueden ayudarnos a protegernos, pues. Lo mismo, nosotros ya finalmente el gobierno y el gobierno anterior, la ley de tabaco, no se puede vender tabaco cerca de nuestras escuelas o liceos porque tenemos que dar una señal potente y cuidar a nuestros estudiantes de cualquier tipo de adicción. Por lo tanto, es fundamental el trabajo articulado que pueden hacer los centros de alumnos, los centros de padres, los consejos escolares frente al tema, y también trabajo interdisciplinario en aquellos colegios que estén más insertos en comunidades donde se sabe a luz y a ciencia cierta la venta y el consumo de drogas en las poblaciones o lugares determinados, porque eso nos genera una problemática que es aún mayor y que no es tan fácil resolverla dentro de un entorno escolar y que requiere del trabajo de todos los actores clave. Perfecto. Bueno, yo también quiero aprovechar y sumarme a una invitación. Todos los colegios tienen un centro de padres, donde 1, 2 o 3 veces en un semestre van al colegio, ¿cierto?, citados por el colegio, y se reúne una cantidad de papás importante. El llamado es el siguiente. Si ustedes se pueden coordinar, les vamos a preguntar cómo lo pueden hacer, me refiero a los sostenedores, a los directores de colegio, directoras, a los profesores o la persona que está a cargo de estas reuniones, el centro de padres, que no solo hablen de rifa, que no solo hablen de cosas, sino también educar e informar, ¿cierto?, a esa comunidad de cada colegio, que son los papás, y a lo mejor a través de ella ustedes podrían solicitarle que vaya, no sé, una psicóloga o una persona profesional a darle una charla de no más de 15, 20 minutos, pero que oriente todo este tipo de conceptos que son importantes y relevantes para los papás. No solo hay que educar a los niños, sino también a los papás. Y pedir por el fortalecimiento del trabajo con Senda. Ustedes como padres, madres, tienen un rol importante, algunos pueden participar en el consejo escolar, en donde pueden estar de forma informativa, algunos ya están en la toma de decisiones. Nosotros como gobierno y ministerio quisiésemos darle mayor rol a los consejos escolares, en donde pudiesen pedir la articulación del trabajo con Senda. Primero la prevención de nuestros estudiantes desde la más tierna infancia. Súper claro, desde que son niños empezar a poner el tema y la complejidad que implica un consumo y peor aún una venta de algún tipo de droga. Y con los estudiantes más grandes probablemente ya no vamos a la prevención, sino que tenemos que actuar y esa forma de actuar debe ser en conjunto para poder protegerlos. El ministro de Educación, en una entrevista en un medio de comunicación,
señalaba que era muy relevante. Bueno, los que somos más viejitos estuvimos en el colegio y nos enseñaron educación cívica, y él decía que importante la educación cívica, y creo que como ministerio también se está evaluando, cosa de antes que termine este gobierno, ya tener ese ramo también en los colegios, porque hoy día hay mucho tema político y los niños muchas veces están desorientados. Y también es un proceso, decía él, importante, porque educarlos desde niños para que cuando les toque votar después de los 18 tengan claro lo que significa, porque el ir a votar significa que el presidente no es malo o es bueno, el presidente es el que ustedes eligieron, y importante la educación cívica. Nosotros tenemos un plan de formación ciudadana en donde nuestros estudiantes en tercero y cuarto dejan de tener historia y geografía y asumen un plan, una asignatura de formación ciudadana donde iban preparando ciertos temas. Pero igual es tardío, pues tercero y cuarto, ¿cierto? Empieza a venir desde la concepción donde nuestros estudiantes tienen mayores incluso capacidades para moldear y flexibilizar el cerebro y empezar a trabajar con ellos la construcción de un Estado, la construcción de un país, la construcción de una nación. Perfecto. Bueno, ella ha sido muy clara en los conceptos, muy didáctica para entregar este conocimiento que es importante para ustedes que nos están escuchando, no solo a través del canal de televisión, sino también a través de internet. Yo quiero también saludar a don Héctor Montano, director de Provincial TV, quien ha querido también tener presente estos temas tan relevantes como son la educación, la salud y otros temas que son importantísimos para nuestra provincia. Y ojo, que hay temas que no dependen solo de ella, hay temas que ella tiene que también gestionar en Santiago, porque hay temas que son país con respecto a la educación, y hay otros temas que son locales, porque a veces dicen, no, pero es que la autoridad habla y no. No, es que hay cosas que tampoco dependen de usted directamente, y eso me gustaría que usted lo dijera, porque usted tiene que gestionar, y muchas veces con gente muy complicada en Santiago, para las políticas locales, pero que cuesta implementarla un poquito, no porque usted no quiera, sino porque cuesta, porque es un tema. Por la primera llegada nosotros tenemos que actuar con la Seremi de Educación que está en Concepción, y luego de eso ir también al Ministerio. Hay cosas que se entrampan y hay cosas que van más rápido. Al menos quisiera darle la seguridad a la ciudadanía que dentro de materia educacional de la provincia del Biobío estamos con toda la gana, con toda la energía de poder ayudar, atender a las urgencias educativas de nuestra provincia y también de una forma cercana, en donde ustedes también pueden conversar y acercarse al departamento provincial que con gusto vamos a atender. Perfecto. Bueno, ella no ha venido a improvisar, ¿eh? Ella fue profesora, sabe muy bien lo que significa estar en un aula, sabe muy bien lo que significa estar frente a los alumnos, y eso es súper relevante porque la experiencia también te permite tomar decisiones en un momento con conocimiento de causa, y eso es muy importante, y también un poco tener empatía con los alumnos y con los papás, porque tú viviste esa etapa y sabes cómo funciona. Bien, amigos y amigas, así estamos de alguna manera finalizando nuestra primera conversación con la señorita Rosemary Sánchez, primera autoridad de educación provincial acá en Biobío. Y quisiera dejarle entonces las pantallas del canal para que dé algún mensaje y bueno, nos cuente un poquito también de lo que usted siente en estos momentos como mamá, como profesora, como autoridad, de lo que se viene, porque su tema es muy complejo, la educación es algo muy complejo y abarca mucho. Sí, la educación, como usted dice, es un tema complejo, pero también es transformador. Sí. En donde las microdecisiones, la decisión que usted toma como mamá, papá o cuidador de un niño, es súper relevante en la trayectoria o cómo su hijo se va a desenvolver en el ámbito educativo. Yo los invito ahora en el verano a que no estudien porque están de vacaciones y esos cerebros necesitan descansar, pero que sí lean al menos 10-15 minutos y acompáñenlo usted. Y leamos una página en voz alta, 2 o 10 páginas, y incentivarle que esto sea un hábito. Retomemos el hábito lector. Sabemos que nuestros niños tienen mayor capacidad para tener buenas notas, que a algunos papás les gustan mucho las notas. Nosotros ahí estamos un poquito menos convencidos porque el aprendizaje más que una nota es un proceso, pero si usted está muy preocupado, lo que tiene que hacer es desarrollar y fortalecer la habilidad de comprensión lectora. Y eso no es mágico, eso ocurre día a día, eso ocurre con la decisión que usted toma de invitarlo a una lectura, de disminuirle también el horario de las pantallas, no por completo, porque los estudiantes, estos niños, constantemente también están aprendiendo a través de esto, pero es importante qué están aprendiendo. Esto es una herramienta útil, pero con su vigilancia y con su monitoreo para que pueda desarrollarse mejor su hijo o hija. Entonces lo principal es a no abandonar la lectura, y la lectura para todo, la lectura familiar, ya sea un texto religioso, un texto de cultura, un texto de moda, una revista
de maquillaje, lo que quiera leer su hijo o hija, pero retomar el desarrollo de una lectura, para que marzo se nos haga este nuevo reencuentro, nos permita ya más o menos tener la habilidad de comprensión lectora un poquito más fortalecidas para iniciar un año escolar. Y quererlos, cuidarlos mucho, porque desde el amor los cerebros están sanos. Y cuando un cerebro está sano, tiene también mayor posibilidad de tener una vida con mayor felicidad. Amar la educación es amar la familia. Estamos cerca del 14 de febrero, así que qué mejor mensaje para que usted, por supuesto, lo tome aquí, en el corazón. Y vamos a finalizar esta entrevista con Rosemary, ¿cierto? Rosemary, ¿verdad? Sí. Usted es jefa provincial. Sí. Jefa provincial de toda la provincia del Biobío de educación. Así que finalizamos esta entrevista con esta alianza que comienza ahora también con Provincial TV, con don Héctor Montano, de traer el compromiso de traer profesionales, acompañarla a usted o visitar algunos colegios que usted nos oriente a cuáles podemos ir y mostrar cómo se está haciendo la educación acá en la provincia, porque sí se está haciendo día a día. Terminamos este programa siempre teniendo presente, y usted también, que gobernar es educar. Y como ella gobierna, está educando como el día de hoy e informando a la comunidad. Muchas gracias y volvemos entonces a nuestra programación habitual desde nuestro departamento de prensa. Álvaro Hernán Valencia, quien hizo la entrevista, pero que en conjunto con profesionales de esta área de prensa estamos permanentemente interrumpiendo nuestras transmisiones para ir de nuevo en cualquier momento con otra importante conversación o simplemente con una información necesaria. Esto es Provincial TV, tu canal, mi canal, el canal de todos, el canal de Chile. Thank you.